Nadie habla de esto cuando te dicen que el éxito es cuestión de talento, suerte o contactos. Nadie te advierte que, antes de que el mundo te reconozca, tendrás que fallarle al mundo miles de veces. Mientras otros duermen tranquilos, tú estarás solo, repitiendo el mismo intento una y otra vez, preguntándote si no estás perdiendo el tiempo, si no eres tú el problema. Esta no es una historia de inspiración barata, es la historia de un hombre al que le dijeron no durante años, un hombre al que el mercado rechazó, al que las empresas ignoraron, al que los expertos se rieron, un hombre que construyó más de 5.000 prototipos antes de que uno solo funcionara. Mientras otros abandonaban en el primer fracaso, él decidió convertir el fracaso en su maestro. Su nombre es James Dyson, y esta historia no trata sobre aspiradoras, trata sobre obsesión, resistencia y la decisión silenciosa de no rendirse cuando nadie más cree en ti. Porque si alguna vez sentiste que tu esfuerzo no da resultados, que tu salario no refleja tu valor, o que el sistema no está diseñado para recompensar a quienes piensan diferente, entonces esta historia también es para ti. El mundo moderno idolatra el éxito final, pero oculta el proceso. Muestra el resultado, pero censura la repetición. Celebra la cima, pero ignora la montaña de errores que hay debajo. James Dyson no nació con una fórmula mágica, ni con un camino claro. Su mayor ventaja no fue la genialidad, sino una cualidad mucho más incómoda, la capacidad de soportar la frustración durante años sin abandonar su visión. Esta introducción no es solo el comienzo de una biografía, es una advertencia, porque después de conocer esta historia, ya no podrás justificar tus límites de la misma manera. James Dyson nació en 1947, en un mundo que todavía se estaba reconstruyendo tras la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra no era un lugar de promesas fáciles, era un país marcado por la austeridad, la disciplina y la aceptación de normas estrictas. Desde pequeño, Dyson creció rodeado de una cultura que valoraba el orden, la tradición y el respeto por lo establecido. Pero incluso en ese entorno rígido, algo dentro de él no encajaba del todo. No era el niño que seguía instrucciones sin cuestionarlas. Tampoco era el alumno brillante que destacaba por memorizar contenido. Su mente funcionaba de otra manera. Observaba, analizaba, desmontaba mentalmente los objetos que tenía delante. No se conformaba con saber cómo usar algo. Necesitaba entender por qué funcionaba. La infancia de Dyson estuvo marcada por una experiencia temprana que, sin saberlo, moldearía su carácter para siempre: la pérdida de su padre a una edad muy temprana. Aquella ausencia no solo dejó un vacío emocional, sino que lo obligó a desarrollar una independencia interna prematura. Desde entonces, James aprendió que no siempre hay una figura que te guíe, que te salve o que te diga qué camino seguir. A veces, tienes que construir tu propio mapa en la oscuridad. Esa sensación de estar solo frente a la vida se convertiría años más tarde en una de sus mayores fortalezas. En la escuela, Dyson no destacaba como el típico estudiante modelo. No era el más rápido en responder exámenes, ni el más disciplinado en seguir métodos tradicionales. De hecho, el sistema educativo parecía no estar diseñado para alguien como él. Mientras otros aprendían repitiendo, él aprendía cuestionando. Mientras otros aceptaban fórmulas, él se preguntaba si no había una mejor manera de hacer las cosas. Esta forma de pensar, lejos de ser celebrada, muchas veces era vista como un problema. Pero Dyson empezó a desarrollar una habilidad clave en la tolerancia a no encajar. Durante su adolescencia, encontró en el diseño y la ingeniería una vía de expresión, no como una carrera definida, sino como un lenguaje. El diseño no era solo estética, era una forma de resolver problemas. La ingeniería no era solo números, era una herramienta para transformar ideas en objetos reales. Dyson comenzó a entender que su mente funcionaba mejor cuando podía experimentar, fallar y volver a intentar. El error no lo desanimaba, lo estimulaba. Cada fallo contenía información, cada intento fallido era una pista más cerca de la solución. Cuando James Dyson salió al mundo profesional, no lo hizo con una idea revolucionaria ni con un plan de grandeza. Lo hizo con algo mucho más modesto, pero también más peligroso, en la convicción de que muchas cosas aceptadas como normales estaban mal diseñadas. Dyson no buscaba fama, ni riqueza, ni validación externa. Buscaba resolver problemas reales. Y esa intención, aunque honesta, pronto se convertiría en una fuente constante de frustración. Su primer gran proyecto no fue una aspiradora, sino una carretilla industrial a la Volvero. A diferencia de las carretillas tradicionales, el peso se distribuía mediante una esfera en lugar de una rueda, lo que mejoraba notablemente la estabilidad. El diseño funcionaba de manera objetivamente mejor. Dyson había identificado un problema y lo había solucionado con elegancia técnica. Pero entonces llegó la parte que nadie enseña en el mercado. Las empresas no querían cambiar. Los fabricantes no veían motivos para alterar procesos ya establecidos. Los distribuidores desconfiaban de algo diferente. Y el público, en su mayoría, no sabía que tenía un problema que necesitaba ser resuelto. Aquí Dyson aprendió su primera gran lección: la innovación no fracasa por ser mala, fracasa porque incomoda. La Volvero tuvo ventas limitadas. No fue un desastre absoluto, pero tampoco el éxito que justificara años de esfuerzo. Para muchos este habría sido el momento de volver atrás, de buscar un empleo estable, de aceptar que la creatividad está bien, pero no paga las cuentas. No lo hizo. En lugar de rendirse,
empezó a observar el sistema con más atención. No solo el producto, sino todo lo que lo rodeaba: fabricación, distribución, incentivos económicos, intereses ocultos. Durante estos años, Dyson se enfrentó a una tensión interna profunda. Por un lado, tenía talento, ideas y capacidad técnica. Por otro, la realidad le devolvía indiferencia. Este choque es uno de los momentos más críticos en la vida de cualquier creador. Es el punto exacto donde la mayoría abandona, no por falta de capacidad, sino por desgaste emocional. Dyson, sin embargo, empezó a desarrollar una forma distinta de relacionarse con el fracaso. No lo interpretaba como una sentencia, sino como información. Cada rechazo era un dato, cada venta perdida una señal de algo que no estaba entendiendo todavía. Este periodo estuvo marcado por la incertidumbre financiera, la presión familiar y la sensación constante de ir contracorriente. Dyson no vivía rodeado de aplausos sino de dudas, pero en lugar de apagar su curiosidad, estas dificultades la intensificaron. Empezó a preguntarse por qué tantos productos cotidianos funcionaban mal y por qué nadie parecía dispuesto a cuestionarlo. En el momento clave, llegó de forma aparentemente trivial. Dyson estaba usando una aspiradora tradicional y notó algo que millones de personas aceptaban sin cuestionar: perdía potencia con el tiempo. El motivo era simple: las bolsas se obstruían con el polvo fino, reduciendo el flujo de aire. Para la industria, esto no era un problema, era un modelo de negocio. Bolsas desechables, consumibles constantes, ingresos recurrentes. Para Dyson era una falla de diseño intolerable. Aquí ocurrió el verdadero quiebre mental. Dyson no pensó en mejorar la bolsa, pensó en eliminarla, inspirándose en sistemas industriales de ciclones utilizados en fábricas para separar partículas del aire. Se preguntó por qué este principio no se aplica a un electrodoméstico doméstico. Esa pregunta, tan simple como radical, lo llevó a un camino que casi nadie estaría dispuesto a recorrer. Comenzó a construir prototipos. Uno tras otro fallaban, perdían potencia, eran ruidosos, ineficientes, imprácticos, volvía a empezar. Ajustaba un ángulo, cambiaba un material, modificaba una curva. Cada prototipo resolvía un problema y creaba otro. Mientras tanto, el tiempo pasaba, los ahorros se reducían, la presión aumentaba. Dyson estaba atrapado en una paradoja brutal. Sabía que la idea era correcta, pero todavía no sabía cómo hacerla funcionar de manera fiable y comercial. 5.000 prototipos no es una metáfora, no es una exageración motivacional. Fueron literalmente más de 5.000 intentos, cada uno construido, probado, analizado y descartado. Durante años, Dyson vivió en un ciclo de repetición que habría destruido la motivación de la mayoría. No había garantía de éxito, no había aplauso, no había validación externa, solo una convicción interna en el sistema podía ser mejor. Las empresas a las que presentó su idea lo rechazaron una tras otra. Algunas porque no creían en la tecnología, otras porque amenazaba su modelo de negocio, otras simplemente porque era demasiado diferente. Dyson empezó a comprender una verdad incómoda: cuando tu innovación elimina una fuente de ingresos establecida, el sistema se defenderá. No importa cuán buena sea tu idea. Este fue uno de los periodos más oscuros de su vida. Aislado, financieramente presionado y emocionalmente agotado, Dyson estuvo a punto de abandonar en múltiples ocasiones, pero cada vez que se acercaba al límite, volvía a la misma pregunta: ¿qué puedo aprender de este fallo? Esa pregunta, repetida miles de veces, se convirtió en su ancla psicológica. Finalmente, uno de los prototipos funcionó. No era perfecto, pero demostraba que el principio era viable sin bolsa, sin pérdida de succión, con un rendimiento constante. El problema ya no era técnico, era estratégico. Nadie quería fabricar su invento. Y entonces Dyson tomó la decisión que cambiaría todo así. Nadie cree en tu visión, constrúyela tú mismo. Esa decisión marcó el nacimiento real de Dyson como empresario. No como inventor aislado, sino como constructor de sistemas completos. Ya no se trataba solo de diseño, se trataba de crear una empresa desde cero, en un entorno hostil, sin red de seguridad. Y ese desafío, aún mayor que el técnico, estaba apenas comenzando. El éxito de Dyson nunca fue un accidente ni el resultado de un golpe de suerte tardío. Fue la consecuencia directa de una forma muy específica de pensar y actuar. Una mentalidad profundamente incómoda para el promedio, pero extraordinariamente poderosa a largo plazo. Para entender por qué Dyson logró lo que otros abandonaron, no basta con mirar sus inventos. Hay que observar sus rasgos internos, esos que se forjan en silencio, cuando nadie está mirando. El primero y quizá el más determinante fue su obsesión por el proceso, no por el resultado. Mientras la mayoría de las personas se concentran en el éxito visible, en el premio final o en la recompensa económica, Dyson se enfocaba en mejorar el sistema. No le interesaba ganar rápido, le interesaba hacerlo bien. Esta mentalidad lo protegió del desaliento inmediato, porque su satisfacción no dependía del aplauso externo, sino del progreso interno. Cada prototipo fallido no era una derrota, era una versión más informada de la anterior. El segundo rasgo clave fue su tolerancia extrema a la frustración. Dyson no era inmune al cansancio ni a la duda, las sintió todas, pero desarrolló la capacidad de convivir con ellas sin permitir que dictaran sus decisiones. Separó su identidad de sus resultados, y esa distancia emocional le permitió seguir avanzando cuando la mayoría se detenía.
Otro rasgo decisivo fue su pensamiento independiente. Dyson no aceptaba las reglas solo porque existían. Si algo funcionaba mal, no asumía que así es como son las cosas. Se preguntaba por qué. Este cuestionamiento constante lo puso en conflicto con industrias enteras, pero también le permitió ver oportunidades invisibles para otros. Donde el mercado veía normalidad, él veía ineficiencia. Donde otros veían tradición, él veía estancamiento. También destacó por su capacidad de aprender desde la práctica, no desde la teoría pura. Dyson no esperaba tener todas las respuestas antes de empezar. Comenzaba, fallaba, ajustaba, su aprendizaje era iterativo. Esta mentalidad es radicalmente opuesta a la mentalidad salarial tradicional, que busca seguridad antes de acción. Dyson entendió que la claridad no precede al movimiento. Surge a partir de él un rasgo menos visible, pero fundamental. Fue su disposición a asumir responsabilidad total. Cuando nadie quiso fabricar su invento, no culpó al mercado eternamente. Tomó la carga completa. Decidió aprender sobre producción, distribución, marketing y finanzas. Entendió que si quería proteger su visión, debía controlar el sistema que la rodeaba. Esta transición de inventor a empresario fue uno de los saltos más difíciles, pero también el más transformador. Finalmente, Dyson desarrolló una relación distinta con el tiempo. Mientras muchos piensan en meses o años fiscales, él pensaba en décadas. No buscaba resultados inmediatos, sino impacto duradero. Esta visión de largo plazo le permitió soportar años sin validación externa, confiando en que el valor real siempre encuentra su momento. Estos rasgos no son exclusivos de genios ni de personas con recursos ilimitados. Son patrones mentales entrenables, pero requieren algo que pocos están dispuestos a ofrecer. Ofrecerán paciencia, disciplina y la valentía de sostener una visión cuando el mundo entero te dice que estás equivocado. Y aquí es donde la historia de Dyson empieza a cruzarse directamente con la tuya, porque la diferencia entre quienes se quedan atrapados en un ingreso limitado y quienes construyen libertad no suele ser talento, suele ser mentalidad. La historia de Dyson no es poderosa por el objeto que creó, sino por el sistema mental que desarrolló para crear. Y ese sistema es replicable hoy, incluso si partes desde un salario, incluso si no tienes capital, incluso si el entorno no juega a tu favor. La primera lección es brutalmente honesta. El sistema no recompensa el esfuerzo, recompensa el valor percibido. Dyson trabajó durante años sin recompensa visible porque estaba construyendo valor que todavía no era comprendido. La mayoría abandona en esa fase porque confunde falta de resultados inmediatos con falta de progreso. Dyson entendió que el progreso real muchas veces es invisible al inicio. La segunda lección es aprender a usar el salario como plataforma, no como prisión. Dyson no esperó a dejar su trabajo para empezar a construir. Usó lo que tenía, tiempo limitado, recursos escasos, como materia prima para iterar. El salario, cuando se usa con mentalidad estratégica, puede financiar aprendizaje, experimentación y libertad futura. El problema no es ganar un salario, el problema es quedarse mentalmente atrapado en él. Otra lección clave es la iteración como ventaja competitiva. Dyson no fue el primero en pensar diferente, pero sí fue uno de los pocos dispuestos a repetir miles de veces sin rendirse. En un mundo que busca atajos, la repetición disciplinada se convierte en un superpoder. Cada intento mejora el siguiente. Cada error reduce la incertidumbre. Si hoy aplicas esta lógica a tu vida, a menos, a tus habilidades, a tu proyecto, a tu carrera, empiezas a construir un sistema que mejora incluso cuando fallas. Dyson también enseña la importancia de construir sistemas, no solo objetivos. Un objetivo puede frustrarte, un sistema te sostiene. Él no dependía de motivación emocional, dependía de procesos diarios en probar, medir, ajustar. Cuando llevas esto a tu realidad, la pregunta deja de ser ¿cuándo tendré éxito? Y pasa a ser ¿qué sistema estoy construyendo cada día? Esa pregunta cambia por completo tu relación con el tiempo y con el esfuerzo. Otra lección esencial es entender que el rechazo no siempre es señal de error, a veces es señal de disrupción. Dyson fue rechazado no porque su idea fuera mala, sino porque amenazaba modelos de negocio existentes. Hoy ocurre lo mismo en muchos ámbitos. Nuevas habilidades, nuevas formas de trabajar, nuevos modelos de ingresos son rechazados porque rompen la comodidad del sistema tradicional. Aprender a distinguir entre rechazo por mala ejecución y rechazo por disrupción es una habilidad crítica. Finalmente, Dyson demuestra que la independencia se construye, no se concede. Nadie le dio permiso, nadie lo validó al inicio. La libertad financiera, profesional y mental surge cuando desarrollas habilidades, sistemas y mentalidad que no dependen de aprobación externa. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero ocurre con certeza cuando se trabaja de forma consistente. Esta es la transición más importante en dejar de pensar como ejecutor y empezar a pensar como ingeniero de tu propia vida, analizar que no funciona, rediseñar procesos, eliminar bolsas mentales que obstruyen tu progreso, mejorar constantemente el flujo de valor que aportas al mundo. Eso fue lo que hizo Dyson y eso es exactamente lo que tú puedes empezar a hacer hoy. La historia de Dyson no termina cuando su empresa tiene éxito, termina cuando entiendes que el verdadero producto
nunca fue una aspiradora, sino una forma de pensar, una forma de enfrentar el fracaso sin romperse, una forma de cuestionar lo establecido sin pedir permiso, una forma de usar el tiempo, incluso el tiempo limitado, para construir algo que trasciende. Si hoy sientes que trabajas mucho y avanzas poco, no es porque te falte capacidad, probablemente te falta sistema. Si sientes que tu salario te limita, no es porque sea malo ganar un salario, sino porque nadie te enseñó a usarlo como palanca de crecimiento. Dyson no esperó a que el mundo cambiara, se adaptó, aprendió y construyó algo mejor. Y aquí está la verdad final: el éxito no llega cuando todo sale bien, llega cuando decides no rendirte, cuando todo sale mal. Dyson fracasó miles de veces. Lo que lo hizo diferente fue que nunca interpretó esos fracasos como el final del camino, sino como parte inevitable del proceso. Si quieres aprender a aplicar esta mentalidad en tu propia vida, si quieres aprender a usar tu salario como punto de partida para construir habilidades, sistemas e independencia, en el enlace de la descripción encontrarás una guía práctica para tener éxito, incluso comenzando desde un salario a no es teoría. Es un mapa claro para transformar esfuerzo en progreso real. La historia de Dyson ya terminó, la tuya todavía se está escribiendo. James Dyson fracasó 5.0 veces antes de crear un imperio. Si Dyson hubiera esperado el momento perfecto, nunca habría empezado. Si tú hoy dependes de un salario, eso no es un problema. Si sabes cómo usarlo estratégicamente, en el enlace de la descripción tienes una guía clara y práctica para aprender a construir éxito, incluso partiendo de un salario, paso a paso, sin promesas vacías. Si quieres aprender a transformar tu salario en habilidades, sistemas de independencia, aquí tienes la guía completa, link de la guía en la de SRI, PCION, éxito con salario.